Los Borbones y la Guerra de Sucesión. La muerte en 1700 de Carlos II sin descendencia supuso un inesperado giro en la historia para todos los reinos hispánicos, ya que se verían inmersos en un conflicto sucesorio por el trono que desembocó en una guerra civil conocida como la Guerra de Sucesión. Inicialmente el testamento de Carlos II nombrando como único heredero a Felipe, duque de Anjou, fue aceptado por los estados de la corona. Felipe V, 4 en Aragón, iba a inaugurar una nueva dinastía, la borbónica. En 1701 juró los fueros en la Seo zaragozana y en 1702 se celebraron cortes presididas por la reina María Luisa de Saboya. Las relaciones con el reino estaban siendo cordiales, intentando atraerse el favor de los aragoneses a su causa pese al odio del pueblo hacia lo francés y el recelo por la etiqueta castellana con que se presentó la candidatura de Felipe V. Sin embargo, el testamento no fue igualmente aceptado en Europa, con una guerra europea provocada por el recelo de Inglaterra y Holanda a una confederación borbónica entre España y Francia, y avivada por las pretensiones sucesorias del archiduque Carlos de Habsburgo. De forma simplificada, en la península se tradujo en una guerra civil que enfrentó a los castellanos que apoyaron a Felipe V y los reinos de la Corona de Aragón, que apoyó al archiduque Carlos. La participación del Reino de Aragón en la Guerra de Sucesión no es asimilable a la catalana o a la valenciana. Los bandos en Aragón estuvieron mucho más divididos y no siempre fueron fieles a uno u otro pretendiente. Por ejemplo, en Zaragoza se apoya por vez primera al archiduque Carlos cuando ya habían sido tomadas Barcelona, Valencia y Madrid, y cuando había fracasado la ofensiva de Felipe V contra Cataluña en la primavera de 1706. La nobleza estaba dividida en sus apoyos y lo mismo ocurría con las ciudades. Teruel, Daroca y Calatayud eran partidarias del Habsburgo, mientras que Tarazona, Borja y Jaca lo eran del Borbón. Por su parte, el campesinado y el bajo clero iban a apoyar mayoritariamente a Carlos de Austria, provocando disturbios como el motín de Zaragoza de diciembre de 1705, impidiendo la entrada del ejército francés en la ciudad, que iba de paso hacia el frente de Cataluña. La batalla de Almansa. Cuando es aceptado Carlos de Austria se radicaliza el conflicto expulsando del Reino de Aragón a todos los franceses, medida de deplorables consecuencias económicas, e iniciando la persecución de toda la nobleza hostil. El periodo de gobierno del Habsburgo durará 11 meses, pero la fidelidad aragonesa se tornará borbónica tras la batalla de Almansa en abril de 1707. Esta derrota del archiduque significó la pérdida del Reino de Valencia y el abandono del Reino de Aragón. La primera consecuencia del apoyo de los aragoneses al archiduque Carlos de Austria fue la nefasta promulgación del decreto de abolición de los fueros del 29 de junio de 1707, por los que Aragón dejaba de existir como reino con sus órganos administrativos independientes, uniformándose en todo con las leyes y gobierno de Castilla. La batalla de Zaragoza. En 1710 se produjo una nueva incursión de las tropas del archiduque reinstaurando los fueros y las instituciones del reino tras la batalla de Zaragoza, librada en el mes de agosto en las inmediaciones de la ciudad. Pero el gobierno del Habsburgo fue aún más efímero, ya que a final de año el reino quedó definitivamente en poder de Felipe V de Borbón. A partir de este momento la guerra abandonará el territorio aragonés que quedará definitivamente bajo el dominio del contendiente Borbón. Consecuencias en Europa de la Guerra de Sucesión. El Tratado de Utrecht. La Guerra de Sucesión no solo tuvo como escenario el espacio peninsular, supuso en realidad una gran guerra que enfrentó a todos los países europeos, por un lado la llamada Gran Alianza encabezada por Austria, Inglaterra y Holanda, por otro Francia y España, unidas por la misma dinastía reinante.
La consecuencia principal fue la ruina social y económica de los reinos peninsulares producida por la larga guerra, pero además, la aceptación del Tratado de Utrecht en 1713 supuso la pérdida de todas las posesiones de la monarquía hispana en Europa y la ocupación de las colonias de Menorca y Gibraltar por los ingleses. Una reflexión interesante. Si la guerra de sucesión en España, no la hubieran ganado los Borbones, si al contrario de lo que ocurrió, los vencedores hubiesen sido los partidarios al archiduque Carlos de Austria, el eje central de poder, se habría trasladado hacia el este geográfico de España. Y con toda seguridad, hoy en día, la capital de España sería Barcelona. Pero la realidad histórica es la que es. Los tratados de nueva planta. La abolición de los fueros del Reino de Aragón. La consecuencia del apoyo de un sector de los aragoneses al archiduque Carlos de Austria fue la nefasta promulgación de un primer decreto el 29 de junio de 1707, por el cual Aragón dejaba de existir como reino con sus órganos administrativos independientes, se abolían los fueros aragoneses, uniformándose en todo con las leyes y gobierno de Castilla. Aragón se convierte en una provincia en la nueva administración borbónica, que quedó dividido en 13 corregimientos. La recuperación de Aragón por el archiduque Carlos tras la batalla de Zaragoza, 1710, y la restauración de los fueros e instituciones del reino son un espejismo, ya que solo durará su gobierno 4 meses. Tras la instauración definitiva borbónica en Aragón en 1711 se confirmarán los decretos de nueva planta y paulatinamente se irán aplicando a todos los reinos de la Corona de Aragón. Cesan el Justicia de Aragón y su tribunal, cesan las Cortes y la Diputación del Reino. El gobierno se militariza y el virrey es sustituido por el capitán general, que, además del mando militar, es presidente de la audiencia, que se transforma con relación a la de los Austrias, perdiendo el carácter de Tribunal Supremo. La audiencia borbónica tendrá 2 salas para la administración de justicia, una para lo civil donde se aplica el derecho aragonés, y otra para lo penal donde se aplicará la recién importada legislación castellana. El Consejo de Aragón desaparece como tal, incorporándose al Consejo de Castilla. Los fueros aragoneses quedan abolidos y todos los nombramientos administrativos son efectuados por el rey, perdiendo los aragoneses toda su influencia. Aragón entraba así en la era del absolutismo y de la uniformidad política. Con la dinastía borbónica queda extinguida la personalidad política del reino, aboliendo su independencia y autonomía. Un síntoma claro de esta nueva situación es la inexistencia de noticias políticas relevantes en esta primera mitad de siglo para Aragón. También habrá graves consecuencias económicas, ya que se produce una profunda reforma fiscal realizada sobre todo por Macanaz, por la cual Aragón queda esquilmado en favor de las arcas de la corona, que no se recuperará hasta mediados del siglo XVIII. El personaje. Melchor de Macanaz. A este albaceteño se le puede considerar, como el autor formal de la abolición de los fueros aragoneses y artífice de la consolidación, de la nueva dinastía borbónica, actuando como intendente de Aragón en 1711 y fiscal general en 1713. Fue un centralista convencido, siguiendo el modelo político de la monarquía francesa. Tras la batalla de Almansa y posterior recuperación aragonesa para Felipe V, inició el proceso unificador que incorporó el reino de Aragón a la monarquía española, considerando a los fueros causa de la rebelión de los aragoneses contra el Borbón. Sus argumentos para la derogación de los fueros y algunas de las razones para la supresión de la forma de gobierno aragonesa se contienen en su obra Regalías de los señores reyes de Aragón, que solo tiene en cuenta el punto de vista realista castellano. Los decretos de nueva planta y sus consecuencias. Los decretos tuvieron unas consecuencias muy importantes para el reino hispánico. Cataluña, Mallorca y Aragón vieron cómo desaparecían sus fueros, sus instituciones, sus diputaciones y sus cortes. Y el castellano fue establecida como lengua administrativa de la región, excepto alguna excepción con el euskera. El Estado se vio centralizado en un intento por ampliar el poder de la monarquía absoluta de Felipe V. También influyó esto en el reino de Castilla, con la pérdida de poder de los alcaldes de los municipios castellanos, cuyo objetivo era aumentar el poder del monarca. Otro objetivo de estos decretos era que existiera mayor uniformidad, es decir, que la brecha entre Castilla y Aragón fuera menor. Se eliminó el privilegio de extranjería, mediante lo cual se intentaba que personalidades castellanas ocuparan cargos en Aragón, y que lo mismo sucediera en Castilla con las figuras políticas castellanas. Se suprimieron las aduanas entre Aragón y Castilla.
El sistema jurídico pasó a ser el castellano, aboliendo las características jurídicas aragonesas para crear un único sistema jurídico común. Se cambió el sistema de impuestos existentes en Aragón, creando nuevos impuestos en cada una de las 4 regiones. Las Cortes perdieron poder, y pasaron de llamarse Cortes de Castilla a denominarse Cortes de Castilla y Aragón. Se buscaba castellanizar los reinos peninsulares, es decir, cambiar las costumbres aragonesas por las castellanas en los apartados económicos, jurídicos y políticos. En conclusión, podemos decir que los decretos de nueva planta llevaron consigo la desaparición de la Corona de Aragón y conllevaron una unificación en muchos sentidos que llega hasta nuestros días. A modo de conclusión a la guerra civil que ocasionó la desaparición de la Corona de Aragón, escuchar lo siguiente. España fue la gran derrotada en Europa. Y dentro de España, la Corona de Aragón, la gran perjudicada. De una tacada, las pérdidas fueron enormes. Entre ellas, el sempiterno grano en el culo de Gibraltar, y la Menorca ocupada durante casi 100 años por los ingleses con algunos paréntesis de ocupación francesa en la Guerra de los 7 años. En fin, peor imposible. Pero la cosa no acaba ahí. Más allá de que España fue la gran derrotada de esta guerra de sucesión monárquica, a esto hay que añadirle la represión ejercida por el primer Borbón a los derechos históricos de la Corona de Aragón, reino caracterizado por su destacado y añejo federalismo político. Es más que probable reflexión solo para aquellos que quieran entrar en algún análisis rascando mínimamente la superficie, que algunas de las reivindicaciones de los demonizados independentistas catalanes tengan algo que ver con aquellos lodos hilos que se han ido añadiendo después con tanto estrabismo político. Más de 30.000 exiliados dejaron su fuero patrio en la durísima represión ejercida por Felipe V en aquel lance, vaciando la Corona de Aragón de sus más señalados pensadores. La aparición del modelo francés de absolutismo monárquico a ultranza se instala en España a sangre y fuego. Este peculiar monarca, a velocidad de empacho, introduce con el decreto de nueva planta un cambio drástico en la administración territorial, dejando en pañales literalmente a las gentes de Baleares, Cataluña, Valencia y Aragón. Se me hace que es difícil tener a un pueblo contento y con reconocimiento hacia sus gobernantes si se le deja con una mano delante y otra atrás. La aparición del modelo francés de absolutismo monárquico a ultranza, marca de la casa, modelo prêt-à-porter donde los haya, se instala en España a sangre y fuego, desapareciendo las cortes locales como por arte de magia en todos los pagos mencionados. Solo se salvaron del atropello, el País Vasco y Navarra por la fidelidad mostrada a este elemento de la naturaleza durante la Guerra de Sucesión. Total, que el voraz Borbón, con el pretexto del derecho de conquista, y con la coartada de que todos los vasallos debían de tener los mismos derechos, esto es, ninguno, dejó el país como un erial. Nada nuevo bajo el sol. Para acabar esta larga serie de capítulos, que he dedicado a Aragón, condado, reino y corona, hay que recordar siempre que, originada en 1137 tras los esponsales de Petronila, reina de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, la Corona de Aragón fue un heterogéneo y cambiante conjunto de reinos, condados, señoríos y dominios unidos bajo la soberanía del rey de Aragón. Durante casi 6 siglos, cada uno de los estados que la configuraron mantuvo sus propias instituciones políticas, sus leyes y normas legales privativas, su cultura identitaria y la integridad de su territorio. La Corona de Aragón floreció en la Baja Edad Media, se extendió por el Mediterráneo y comenzó una lenta decadencia en el siglo XV, hasta su final a comienzos del siglo XVIII. Fue una de las formaciones políticas más peculiares de la historia de Europa y, aunque con problemas graves en ocasiones, constituyó un ejemplo de convivencia entre territorios diversos, unidos en una idea común que superó los intereses particulares de cada uno de los territorios que la integraron.